Hola a todos y todas. Es un placer estar con vosotras y vosotros hoy a través de este vídeo. Desde luego, yo me alegro ver que tantos jóvenes han salido a la calle en España, en el conjunto de Europa y del mundo. Decenas de miles de jóvenes han pedido acción política frente a la emergencia climática. Porque tienen toda la razón, es una emergencia climática. Ahora mismo el sistema económico, tal y como lo conocemos, está destruyendo las condiciones de vida que hacen posible la vida humana en esta tierra. Y además, como lo dice Naomi Klein, el cambio climático hoy en día lo cambia absolutamente todo. Cambia el empleo, cambia la economía, cambia nuestras tradiciones y costumbres. De hecho, el cambio climático podría crear que en los próximos años los próximos refugiados climáticos sean, por ejemplo, los andaluces. Con lo cual, hoy la emergencia que tenemos es luchar de forma decidida contra el cambio climático. Eso se llama la transición ecológica. Al mismo tiempo, estamos viendo que también la transición ecológica puede encontrarse con obstáculos. Obstáculos, por ejemplo, por parte de las personas que se ven lo menos beneficiado o lo más atacado por estas políticas ecológicas. Aquí estoy pensando, por ejemplo, en la revuelta de los chalecos amarillos, que nace a raíz de unas tasas e impuestos sobre la gasolina. Ahí lo que estamos viendo con esto es que realmente justicia ecológica y justicia social tienen que ir de la mano si queremos conseguir realmente que la transición ecológica vaya por buen camino. Es decir, la justicia ecológica necesita una redistribución económica, una redistribución de la riqueza. Al mismo tiempo también estamos viendo que los países donde más emisiones hay en general son los países con más desigualdad. Otra vez tenemos que poner la ecología y la igualdad en el mismo plano para poder conseguir esta gran transición ecológica y justa que permita luchar contra el cambio climático y en general la crisis ecológica que estamos viviendo. Frente a esto, ahí tenemos que preguntarnos cómo hacer justamente para enfrentarnos a esta emergencia climática desde la transición ecológica y justa. Y desde luego, para hacerlo necesitamos enfrentarnos al problema mayor que tenemos, que es el sistema económico basado en el crecimiento. Un crecimiento que hoy no es la solución, sino que es el problema. Un crecimiento económico, además, que, guste o no, más allá de las ideologías, no va a volver, porque sabemos perfectamente que está en declive estructural desde hace 40 o 50 años. Un crecimiento económico que, además, no permite recuperar o aportar más igualdad. Por lo tanto, viendo este panorama inicial que os he planteado, desde luego, desde los verdes europeos estamos planteando alternativas. Y una de las alternativas que estamos trabajando desde hace varios años en esta legislatura es la creación de un modelo económico alternativo que permita responder a esos diferentes retos ecológicos y sociales que tenemos ante nosotras y nosotros. Para eso hemos creado una modelización nueva, alternativa a los modelos clásicos conocidos que se basan todos en el crecimiento. Este modelo se llama el modelo Eurogreen. Es un modelo que hemos trabajado con la Universidad de Pisa, con el think tank Cogito de Suecia y también con la red Research in the Growth. Este modelo se basa en la economía macroecológica, se basa en los postulados del post-keynesianismo y se basa también en los postulados de la dinámica de sistemas. Y lo que busca son tres grandes objetivos. Primero, la reducción de la huella ecológica, por un lado. Segundo, la igualdad, es decir, la justicia. Y tercero, también el equilibrio fiscal. Y para esto hemos introducido en ese sistema, en esta modelización, varias propuestas políticas, donde encontraréis la reducción de la jornada laboral, la tasa sobre el carbono, el mix energético más o menos renovable y también las tecnologías. Y, por supuesto, la renta básica. Porque pensamos que si queremos una sociedad más justa, más igualitaria, que además responda a la transición ecológica, la renta básica es una de las políticas que tenemos que incluir. Y por tanto la hemos puesto como de las políticas posibles para responder a este gran desafío ecológico y de justicia.
Viendo esto, lo más interesante es ver los resultados de este modelo económico que hemos hecho, introduciendo estos diferentes factores, estas diferentes políticas. Lo interesante es que ya os puedo decir, aunque os podéis imaginar, que esto es muy complejo. Existen muchas interacciones complejas entre las diferentes políticas, sean sociales o energéticas. Por ejemplo, no existe ninguna solución mágica ni ninguna política como tal que va a solucionar este reto de complejidad que tenemos ante nosotros y nosotras. Desde luego, por ejemplo, hemos visto que la renta básica puede ayudar muchísimo en reducir las desigualdades, lo que estamos buscando por un lado, pero ojo, según cómo se vaya haciendo, también puede aumentar el consumo por otro lado, o el consumismo también, lo que iría en contra del objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Con lo cual, lo que estamos buscando con este modelo es modelizar cuanto mejor posible las diferentes interacciones que existen en estas diferentes políticas necesarias para conseguir al mismo tiempo justicia y ecología. Por ahora pensamos que tenemos que profundizar en este modelo, un modelo donde hemos puesto más recursos ahora mismo para intentar saber cómo podríamos aportar respuestas fiscales o respuestas que equilibran mejor estas diferentes propuestas y medidas. Por supuesto, si queréis jugar con este modelo lo podéis encontrar incluso en Internet. Si entráis el Green Model dentro en Google podéis encontrar directamente este modelo y podéis vosotros mismos jugar con esto y ver poniendo más o menos reducción de jornada laboral, más o menos tasas sobre las energías sucias, más o menos renta básica y ver al final el resultado que tenéis. Lo más importante es recordar que esto es un sistema complejo y como tal no hay respuesta mágica. Pero lo que sabemos es que tenemos que profundizar en este modelo para aportar una respuesta completa frente al desafío que tenemos. Pero una vez dicho esto, también me gustaría trasladaros la necesidad de profundizar en más medidas, porque la transición ecológica también tiene dos otras señales muy importantes. Por una parte, la relocalización. La transición ecológica se hará más fuerte cuanto más local producimos y más local consumimos. Por aquí nos parece muy interesante vincular cuanto más se pueda la renta básica, por ejemplo, con las medidas de relocalización. En ese sentido, es muy interesante ver cómo se podría combinar una renta básica con una moneda local. Ya sabéis que existen proyectos en ese sentido, como por ejemplo en la moneda local de Demos en Canarias, pero me parece muy importante que profundicemos en ese sentido, porque la renta básica también, como tal, tiene que ser una herramienta que lleve de forma concreta, lógica, hacia la transición ecológica. También aquí podríamos mirar cómo una renta básica se puede combinar con otras medidas de la transición ecológica, de esta relocalización a través de grupos de consumo y de producción, por ejemplo, o otros tipos de cooperativas que ponen en marcha a nivel local esta gran transición ecológica que necesitamos. También la renta básica tiene que ir con otra medida que es importantísima dentro de lo que es la transición ecológica, porque la transición ecológica también va de límites por abajo, es decir, que nadie pueda vivir por debajo del umbral de pobreza, pero también límites por arriba, porque en un planeta finito, desde luego, tiene que haber también consumos finitos y también rentas finitas, es decir, en este caso, una renta máxima. Es importantísimo siempre poner en la balanza la renta básica con la renta máxima como dos medidas que van de la mano. Por último, para terminar, me gustaría también ponerlo en su contexto europeo, porque ahora mismo, como sabéis, tenemos muchos debates sobre el futuro de la Unión Europea. Desde mi punto de vista, estoy convencido de que la Unión Europea es una respuesta necesaria frente a los grandes retos sin fronteras que tenemos ahora mismo, como el cambio climático, las desigualdades y también la geopolítica mundial, con gigantes como China o Rusia. La Unión Europea necesita mirar menos hacia adentro y más hacia afuera para saber que unidos tenemos más posibilidad de poner en marcha esta transición ecológica y justa. Para esto me gustaría hacer mención al proyecto o a las propuestas de Philippe Van Parijs, un gran defensor de la renta básica, que nos recuerda que la Unión Europea puede tener tres pilares para refundarse de cara a los próximos años. Lo primero es una refundación
refundación o repensar el demos europeo para tener más solidaridad dentro del continente, más fuerza para poder abordar el siglo XXI. Lo segundo es una lengua franca, que en este caso él propone el inglés. Y lo tercero y más importante en este caso es la renta básica. La renta básica como una medida fundamental, central de un proyecto europeo renovado. En la renta básica, de hecho, lo debatimos hace poco en el Parlamento Europeo. Hubo un debate muy interesante sobre rentas mínimas, que esa es la propuesta principal que hace la Comisión Europea o que hacen los diferentes partidos mayoritarios. Pero algunas voces, como la mía, por ejemplo, hemos pedido una renta básica que puede ser una de las señas de identidad más importantes de la Unión Europea. Porque hoy en día la Unión Europea, frente a los desafíos que hemos comentado, frente al cambio climático, frente a las injusticias y frente a la geopolítica mundial, tiene la capacidad de ofrecer un modelo alternativo. Un modelo alternativo que no se base en el crecimiento, que se base en el poscrecimiento o una prosperidad sin crecimiento, que se base en políticas novedosas que permitan al mismo tiempo encontrar un equilibrio medioambiental y al mismo tiempo una justicia social. Y ahí es donde creo que la renta básica puede ser fundamental siempre y cuando sabemos ponerla en marcha, la sabemos ponerla en común y sabemos combinarlas con otras alternativas y otras políticas que son también fundamentales para reducir el consumo, reducir la producción y saber tener un sistema que respete los límites del planeta. Y al mismo tiempo una renta básica, una Unión Europea que realmente defienda a los más vulnerables, que defienda a los más desfavorecidos y que favorezca la libertad. Y todo esto puede ser realmente lo que fundamente la Unión Europea del siglo XXI, una transición ecológica justa donde la renta básica juegue un papel central junto con otras medidas ecológicas y energéticas. Con esto os dejo y espero que os vaya bien las jornadas y que sigamos debatiendo y hablando de estas medidas para que el mundo, para que la sociedad pueda vivir bien y cubrir sus necesidades básicas dentro de los límites del planeta. Muchas gracias. Bueno, mi nombre, como ha comentado Javier, es Alberto Fraguas. Bueno, antes de nada, gracias primero a vosotros por estar aquí. Pon la siguiente, a ver si lo podéis ver desde el fondo, a ver si lo leéis bien. ¿Lo veis, no? Vale. Bueno, gracias a vosotros por estar aquí, gracias al Ayuntamiento, gracias a mis queridos compañeros que están aquí dándolo todo por la renta básica de ATAC, gracias a CES, por supuesto. Yo voy a hacer una exposición un poco, bueno, como yo tengo ya unos años, tengo una cierta perspectiva histórica, ¿no?, de lo que ha ido pasando. Llevo trabajando en temas ambientales 40 años, no es coña, 40 años. Entonces, he visto pasar muchas cosas, muchas denominaciones, muchos prejuicios, mucho juicio de valor y al final, ¿me oís bien, no? Al final, bueno, me he dado cuenta de pocas cosas, pero algunas muy claras, muy claras. Bueno, yo soy de ATAC. ATAC es una organización, no lo veo. Os voy a dar un lateral para ver bien la... ATAC, como veis, es la Asociación de Tasación de Transacciones Financieras y de Acción Ciudadana. Esto quiere decir que somos una organización que es la famosa tasa Tobin, algunos quizá lo conozcáis, lo recordéis. Bueno, es una asociación que nació precisamente para fomentar la tasa Tobin, ¿no?, que es la tasa de tasaciones financieras. Entonces, hace 20 años nos llamaban unos viejos rojos, ¿no?, y unos peligrosos revolucionarios, ¿no? Ahora el impuesto de transacciones financieras está metido ya en diferentes programas electorales de la izquierda, en la Unión Europea lo están debatiendo, etcétera, ¿no? Es decir, que a veces esto te sorprende, ¿no?, de una cosa que hace un tiempo era imposible, 20 años después es absolutamente posible, ¿no? Somos una organización de acción ciudadana, somos activistas. También es cierto que consideramos que decía Gramsci, ¿no?, de la verdad revolucionaria. Esto en temas ambientales es clarísimo que la verdad revolucionaria. Bueno, muchas de nuestras acciones están soportadas por bases
diría, técnicas o científicas de cierta envergadura, ¿no? Es decir, ATAC es activismo, pero sabemos perfectamente dónde nos podemos mover y con qué criterios técnicos y científicos nos podemos mover, ¿no? Obviamente, cuando estás hablando de movimientos sociales contra el neoliberalismo, que es nuestra seña de identidad, estamos en contra del capitalismo. O sea, claramente somos anticapitalistas. Y voy a explicar qué es eso del anticapitalismo, porque muchas veces la gente se queda y dice, hostia, anticapitalistas, viejos, rojos, o tal, ¿no? Bueno, voy a intentar explicar por qué somos anticapitalistas, ¿no? Derivado de esto, del neoliberalismo y sobre todo de la financiarización de la sociedad en que estamos viviendo, que es digamos, el elemento central de la lucha de ATAC, está evidentemente las desigualdades sociales, económicas y las ambientales. Como ha dicho Markelesi, cuando se habla de desigualdades, luego profundizaré en ello, sociales y económicas, estamos también hablando de desigualdades ambientales, ¿no? Y, por supuesto, ATAC es un movimiento de alta globalización. Nosotros sí pensamos que una globalización puede ser, digamos, buena, puede ser incluso sostenible, ¿no? Pero una globalización completamente diferente a la que se ha dado, por supuesto, y la que con los mimbres en que está ahora mismo la sociedad y el modelo económico se puede dar. Sí pensamos que es factible una globalización, pero una muy diferente de la que se ha dado hasta ahora, ¿no? Bueno, ATAC se organiza. Bueno, ATAC en España no es una organización muy abundante de gente, seremos unos 5.000 personas, 4.000 y pico me parece que somos, muy focalizado, demasiado focalizado en Madrid prácticamente está la mitad de ATAC, se está potenciando, como mis compañeros aquí ilusionadísimamente están tirando para adelante en muchísimos territorios ATAC. En Valencia hay grupos que están cada vez más activos. Uno de los temas que curiosamente están siendo más un elemento, vamos, catalizador de procesos es precisamente el tema de la ecología política, ¿no? El tema relación cambio climático, ecología, desigualdades económicas, ¿no? Bueno, ATAC, ya digo que es una organización, no es un gran volumen de organización, pero vamos, somos 5.000 personas. Se organiza por... A ver si va esto. Con estructuras autónomas, bastante autónomas, que lo llamamos observatorios. Ahora mismo tenemos estos observatorios que leéis ahí. Bueno, yo cuando pongo la transparencia, dejo un tiempo para que leáis la transparencia, porque no la suelo leer. No es que me haya dado un pasmo, que no es descartable, pero doy un tiempo para que leáis, ¿no? Veis que justicia fiscal, banca pública, futuro alternativo, renta básica, ecología política. Esos son los 5 observatorios que estamos trabajando ahora. Lógicamente estamos muy en conexión, ¿no? Es decir, nosotros, yo soy el coordinador del Observatorio de Ecología Política, pero estamos en permanente contacto con el Observatorio de Futuro Alternativo. Cada uno de los observatorios, futuro alternativo, es decir, que pensamos que hay futuro incluso, ¿no? Pero eso sí, alternativo, no con estos mimbres. Bueno, básicamente es esto, no me quiero enrollar mucho, luego si tenéis alguna duda de cómo funciona. Voy a profundizar un poco en lo que es la ecología política. Algo ha dicho Flor en el vídeo, pero yo voy a hacer algunas matizaciones un poquito más claras, ¿no? Más para profundizar en algunos elementos. Bueno, como veis ahí, siempre ha habido un debate de la economía y la ecología, el oikos nomos, es decir, el conocimiento de la casa o la gestión de la casa, y el oikos logos, el conocimiento de la casa. La relación entre economía y ecología siempre, desde el punto de vista más, como diría, más intenso, más profundo, tienen bastantes relaciones. Sí es cierto que en este último siglo, en el siglo anterior, se ha ido viendo que esta ruptura ha ido cada vez más clara, ¿no? Entonces, por eso digo yo ahí que esa ruptura es antisocial y anticivilizatoria. Estamos en una crisis, luego lo profundizaré un poco con el cambio climático, lo cual no quiere decir que salgamos por aquí a tirarnos por los balcones y tal, pero la situación a efectos de cambio climático y la situación a efectos de todos los datos que tenemos a nivel ambiental son los peores que han existido en la historia de la civilización humana.
Se pueden hacer muchos análisis, muchos estudios, muchas historias. Yo era de los que hace 30 años creía que se podían hacer esas historias y ahora me he dado cuenta de que realmente o cambiamos el modelo o estamos a punto de caer en el precipicio. Y perdonad que hable en estos términos, pero luego veremos algunos datos relacionados con el cambio climático. Una idea central: la degradación ambiental y los déficits sociales tienen el mismo origen. Cuando hablamos, los ecólogos o los ecólogos, hablábamos en su momento de equilibrios ecosistémicos, en realidad lo que estamos hablando también es de equidad social. Hay muchísimos ejemplos y el gran ejemplo es el cambio climático. El cambio climático no es ni más ni menos que, el otro día tuve ocasión de hablarlo con Trump, me dijo que sí, que estaba de acuerdo conmigo, que la constatación del fallo del modelo. Es un indicador claro de que el modelo económico que lleva rodando un siglo y medio, no me retrotraería a cuando al principio del capitalismo, pero en este último siglo y medio, después de la revolución industrial, es cuando empieza el cambio climático. Hace 35 años, que en un Congreso Nacional de Medio Ambiente tuvimos una primera mesa que yo moderaba hablando de cambio climático y todavía había, en ese entorno de cosas, había negacionistas, ¿no? O sea, había gente que negaba el cambio climático. Bueno, cuando hablábamos, insisto, de los equilibrios ecosistémicos, estamos hablando de equidad social y, por tanto, de un capital natural que se integre en el capital convencional. Esta frase es de Herman Daly, de un economista ambiental, ¿no? De un economista ambiental. Hay muchos economistas que ya se van incorporando al terreno de la ecología. Y hay un tema que quiero que penséis mucho en esa frase, que es la 3, 4, 5. En tanto en cuanto los recursos naturales son bienes comunes, que lo son generadores de derechos. Nosotros tenemos derecho a que no haya cambio climático, tenemos derecho a que haya biodiversidad, tenemos derechos a que al agua. Hoy es el Día Mundial del Agua. El Día Mundial del Agua es el 22 de marzo. El agua es un derecho humano desde 2010. Está considerado como derecho humano, abastecimiento y saneamiento. En tanto que los recursos naturales son bienes comunes y son fundamentales, incluso antropológicamente, en la evolución de la sociedad humana, de las sociedades humanas, ha sido fundamental los recursos naturales. En tanto en cuanto son bienes comunes, precisamente por eso son bienes comunes, porque son elementos antropológicamente comunes, ¿no?, de la evolución humana, ¿no? Son bienes comunes, son generadores de derechos. Eso tiene mucha implicación, ¿no? Mucha implicación. Y además son derechos concatenantes. Quiero decir que cuando hablamos del derecho a la salud, tiene mucho que ver con los problemas de contaminación atmosférica que se están dando, los problemas de cambio climático que se están generando fundamentalmente en las grandes ciudades. Yo provengo de Madrid y es un escándalo cómo está la situación en Madrid desde hace, no solamente hace 4 años, con el nuevo. Y además, afortunadamente en ATAC somos bastante ácratas, entonces no estamos adscritos a ningún tipo de política concreta ni de partido concreto. Somos una organización política pero apartidista completamente, ¿no? O sea que me da igual quién haya gobernado. La cuestión es, en cualquier caso, estos últimos años sí es cierto que se ha puesto el énfasis un poquito más en la ciudad de Madrid en los temas de contaminación atmosférica, pero la situación de las ciudades, las grandes ciudades de problemas de salud, tienen que ver con el cambio climático. Y yo tengo derecho a que no haya problemas de salud, porque tengo derecho a la salud. No solamente a la mortalidad, sino a la morbilidad, a los problemas de salud que hay. Pero eso pasa con el agua también, tanto en abastecimiento como en saneamiento, ¿no? Tengo derecho a un saneamiento, tengo derecho a que se saneen las aguas, ¿no? En fin, que son derechos que están concatenados, ¿no? Bueno, estos son los objetivos básicamente que lo he retratado antes. A veces nos cuesta en ATAC, en la propia organización, que ahí tiene una alta carga de un peso específico muy potente de economistas, fijaros que a estas alturas de la película, pero nos cuesta, de alguna forma, que comprendan que la ecología es una parte de la economía, ¿no? Yo diría incluso al contrario. Pero no quiero tampoco ser pero efectivamente hay muchos economistas que no terminan de ver esa relación entre los oikos que decía antes, ¿no?
Bueno, es importante concernir a TAC en un discurso unificado, pero fundamentalmente es absolutamente esencial, es una línea de trabajo, con independencia de que nosotros dentro del Observatorio de Ecología Política estemos muy en contacto con organizaciones ambientalistas, organizaciones ecologistas, etcétera. Lo que nos interesa especialmente en el Observatorio de Ecología Política es llevar el discurso de la igualdad social y ambiental, por tanto de justicia ambiental y social, lo que llamamos justicia global nosotros, de llevarlo a otras organizaciones que inicialmente no están en contacto con este tipo de cosas, organizaciones de derechos civiles o organizaciones de todo tipo que en un momento determinado pues se les puede aportar una serie de informaciones, etcétera, ¿no? Bueno, las herramientas, estamos en todas las plataformas que tendríamos que estar. De hecho, hay poquísimas plataformas, al menos en España, fuera de España hay más, pero en España con respecto al cambio climático, fijaros que no está en graduación con la entidad del problema, ¿no? Porque hay dos plataformas nada más. Alianza por el Clima, que es una organización de casi 100 organizaciones ambientalistas, sociales en general, pero fundamentalmente ambientalistas, y la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético. No hay más, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Sí, os informo que se está urdiendo desde diferentes plataformas y trabajando muy bien algunos colectivos ecologistas, una plataforma a nivel internacional, o sea, estamos en España, pero también a nivel internacional, sobre justicia climática, que ha tenido bastante que ver esta plataforma con todos los movimientos del 15 pasado, de la gente de la universidad, la gente joven que estaba en las calles y tal, que ha sido la primera vez que ha habido por lo menos en Madrid, yo no sé aquí si en A Coruña habéis tenido las manifestaciones y tal, pero en Madrid sí que hubo una presencia importante de chavales, de gente joven en las calles, ¿no? Tema que da esperanza, ¿no? Bueno, hay ya digo, que, y lo iréis viendo, se está urdiendo una plataforma de justicia climática al menos a nivel europeo, importante, ¿no? Bueno, estas son las líneas centrales de... Javier, ¿hasta qué hora es? Hasta las 2, ¿no? O sea, que puedo hablar hasta las 2 menos 20 o así, ¿no? Estas son las líneas centrales que veis. Siempre se dice no hay economía sin ecología, ¿no? Bueno, la cuestión es qué tipo de economía estamos planteando. Como ha dicho Floren Mercalesi, hay una necesidad intrínseca del modelo económico y, por tanto, del capitalismo a crecer, al crecimiento. No solamente al crecimiento, sino cómo se crece. Hay una situación que es absolutamente falaz, que es lo que digo yo ahí, que es la gran falacia del capitalismo, que es que no se puede crecer permanentemente en un contexto de recursos que son finitos. Tanto el agua, que es finito, no pensemos que el agua es infinita, el agua es finita, los recursos fósiles son finitos, etcétera, etcétera. Es decir, los recursos naturales son finitos. Es decir, estamos en un modelo que en sus primeros diseños esto era conocido. Se pensaba efectivamente hace 100 años que el petróleo era casi infinito, pero se sabía perfectamente que esto se iba a acabar. Bueno, ya se está acabando. Hay una realidad, y es que el capitalismo exige unos ritmos de renovabilidad de materiales que la ecología no es capaz de dar. Es decir, el crecimiento perpetuo, el crecimiento infinito, es imposible. Y estamos viendo desde hace ya una decena de años que estamos llegando al límite, a muchos límites del crecimiento. Que, por cierto, con esta frase de límites del crecimiento, en el año 72 el Club de Roma empezó a trabajar. Bueno, pues 40 y tantos años después estamos hablando de lo mismo, nuevamente de los límites del crecimiento. Eso sí, con más información, con más desigualdades, con más impactos ambientales, con más problemas de seguridad ahora mismo en la cabeza. Hay una situación que el capitalismo siempre va a estar reinventándose permanente, y es crear las nuevas dependencias que digo. Muchas de esas nuevas dependencias están generando problemas que muchas veces no los conocemos. Creedme, yo llevo muchos años en esto, yo soy biólogo, pero conozco mucha gente en ámbitos sanitarios, en ámbitos
digamos, de gestión de agua, en todos los ámbitos, ¿no? Hay un profundo, a ver, que lo diga bien, hay una preocupación creciente, voy a ser más fino, con problemas que se están dando a nivel sanitario, con respecto, antes lo decía, con la calidad del aire, problemas de alergias, problemas neurológicos por la propia calidad del aire, etcétera, etcétera, etcétera. Os informo que se ha creado una unidad, digamos, de análisis entre el Ministerio de Salud, bueno, lo ha creado ahora este nuevo gobierno, porque el anterior pasaba absolutamente del problema, ¿no? Pero se ha creado una unidad para coordinar los temas ambientales con los temas sanitarios, ¿no? No existía en España una unidad conjunta de sanidad ambiental, de salud ambiental, ¿no? Bueno, los problemas que estamos viendo generados por esta necesidad del capitalismo, del crecimiento permanente, son cada vez más importantes. Y ahí digo, nos inventamos la economía circular como una ilusión más. Es decir, no pasa nada porque todo es reciclable. Bueno, pues es falso. No es todo reciclable. Por mucho reciclado de residuos que hagamos y por mucha materia orgánica que rescatemos para el compostaje, al final hay problemas en los vertederos, hay problemas en las plantas y tal. Es falso que haya un reciclaje del 100%. No existe, es imposible. Eso sí, nos llamamos de la economía circular para intentar decir que, bueno, que efectivamente al final hay que volver, el análisis de ciclo de vida, hay que volver otra vez a los principios y que no pasa nada, ¿no? Sí pasa, incluso termodinámicamente es imposible, ¿no? Pero sí pasa, no pensemos que todo es reciclable. Este es el escenario. Entonces, ante este escenario hay dos opciones, y ha habido históricamente dos opciones. Por cierto, este escenario, si cogéis los últimos informes del Foro de Economía de Davos, el último informe son informes anuales, lo tenéis en internet, está traducido al castellano, pero vamos, hay una síntesis en castellano y está el informe en inglés, ¿no? Esto lo sabe, todos los problemas generados por el capitalismo y todas estas historias que os estoy contando, los conocen perfectamente. El informe de Davos habla de diferentes riesgos, diferentes problemas, ¿no? Es un análisis de riesgos, se llaman los Global Risk, son los análisis de riesgos mundiales, ¿no? Ellos hablan, desde hace varios años, están hablando, digo ellos porque yo no estoy en el club de Davos, no me han invitado. Hablan de cambio climático como un elemento fundamental de riesgo y hablan de otro, que es de desigualdades. Para el capitalismo las desigualdades obviamente son un problema. Pero si unimos que lo unen cambio climático y desigualdades, estamos en un gran problema. Decía que hay dos opciones, es decir, ante una situación pues de riesgos evidentes a nivel ambiental, de inseguridad, es decir, a mí me gusta hablar de sostenibilidad en tanto en cuanto lleve a la seguridad global, es decir, en esos términos tenemos que, yo creo, que movernos. Hay dos opciones, lo que siempre se ha llamado la economía verde, que para ser más concreto yo prefiero hablar de capitalismo verde, que es además como se llama, que efectivamente, ahora estamos en la economía circular que comentaba antes, perdón. Cuando yo empecé a trabajar en 1202, se hablaba de desarrollo endógeno, hablábamos mucho de desarrollo endógeno. Algunos, quizá, que estemos aquí, os acordaréis de las agendas 21 locales, ¿no?, del 92. Luego surgió el concepto de desarrollo sostenible y sostenibilidad, luego economía circular, los objetivos de desarrollo del milenio, los objetivos de desarrollo de sostenibilidad, ahora la Agenda 2030. Todo esto es capitalismo verde, lo cual no quiere decir nada. Quiere decir que es capitalismo verde, es decir, no se intenta modificar el modelo. El modelo sigue siendo el mismo, pero vamos a ver cómo de alguna forma podemos prevenirlo, podemos corregirlo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay otra opción, que es el plan B, que es una revisión completa del modelo económico productivo que tenemos. Cuando digo completa, es completa. Completa es modificar los patrones, los paradigmas, los objetivos de consumo, etcétera, etcétera, etcétera. Complicado, complicado. Pero es el otro modelo. A eso se llama, la ciencia económico-ecológica lo llama economía ecológica, la diferencia entre una economía verde, que es capitalista, y una economía ecológica que no lo es, ¿no?
Este modelo de economía ecológica es la que se plantean determinadas actuaciones que estén, como veis ahí, en equilibrio con los ciclos naturales, que tengan en cuenta los ciclos naturales, que sean armónicos, a mí me gusta mucho esa palabra, con los ciclos naturales. Se puede hacer en planificación ideológica. De hecho, ahora mismo yo estoy trabajando en un proceso de transición hidrológica precisamente considerando los ciclos naturales. Se puede hacer en temas energéticos, etcétera, etcétera. Luego, si hay posibilidad, ampliamos un poco, ¿no? Vamos a ir al modelo, los resultados del modelo A. Este es el último informe, digo el último, salió en los papeles, en los periódicos, hace 15 días. Estos son los datos, los indicadores que está manejando Naciones Unidas de cómo está la situación actual del planeta. Esto es muy curioso. Desde Naciones Unidas y desde muchas organizaciones internacionales, desde muchas instituciones públicas, están amenazando, están diciendo que los problemas del planeta son cada vez más acuciantes. Y sin embargo, no tomamos las decisiones adecuadas. Nos inventamos subterfugios. Ahora el último son los Objetivos de Desarrollo y Sostenibilidad. Yo soy muy crítico con eso porque he visto cómo han evolucionado los otros Objetivos de Desarrollo del Milenio. La realidad es esta, ¿no? Yo no quiero tampoco profundizar porque hay poco tiempo, pero los datos que tenemos ahora mismo a nivel de biodiversidad, este es el informe GEO6 de Naciones Unidas, hace poco también salió un informe de no sé cuántos miles de científicos. Son informes, estos salen cada X tiempo, ¿no? De los científicos que nos siguen alertando de los problemas que tenemos, ¿no? He comentado los temas de cambio climático. Mirad, yo llevo hablando, dando la brasa como se estoy dando ahora, como 25 años, ¿no? Hace 25 años, en temas de agua, donde pongo ahí 1.000 millones de personas no tienen abastecimiento y 2.000 no tienen saneamiento, esas mismas cifras las están manejando ahora, prácticamente hace 25 años. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que antes decía, tenían unos objetivos para eliminar los problemas y el derecho humano, limitar los problemas de abastecimiento y tal, ¿no? Ahora mismo los problemas siguen siendo exactamente los mismos, sobre todo para las mujeres en países de África o Asia, ¿no? Es decir, hay un problema ligado al acarreamiento de agua con la mujer en estos países y, por tanto, problemas de salud, problemas de violaciones, etcétera. Pero vamos, lo digo porque es bastante duro que sigamos planteando indicadores, realidades que llevamos muchos años hablando de ellas y que no cambian, o no cambian en la velocidad y en la graduación que tendría que cambiar. Y esa es la puñetera verdad. Floren lo sabe perfectamente. Markelesi, en la Unión Europea esto es conocido, ¿no? Me ha llamado la atención que el compañero Floren no hablara de capitalismo, no ha empleado la palabra capitalismo. El problema es el capitalismo. Lo que pasa es que es muy duro decir, porque nos gusta tener móviles, tener no sé qué, habrá que definir otro modelo, ¿no? Habrá que ir a otro modelo. Vivimos en una situación muy buena nosotros. Si estuvierais en una isla del Pacífico, no tanto, donde ya los niveles de subida de marino ha hecho desaparecer en muchas islas del Pacífico. Pero seamos conscientes de que los problemas que ha habido de alergias, todos estos problemas de choques de calor, todos estos problemas que estamos teniendo, a partir, aquí quizá los tengáis de alguna forma menos, ¿no? Pero a partir en España, del centro para el sur, cada vez van a ser más acuciantes. Y los problemas de la ciudad derivados del cambio climático cada vez van a ser más acuciantes, sobre todo para críos, para niños y para personas mayores. Si hay teorías del antropoceno, la idea del colapso, bueno, llamarlo como queráis. A mí, decir anticapitalistas da igual, en el fondo da igual. Llamarlo como queráis. Yo defino capitalismo porque es como se define el modelo, ¿no? Lo que quiero ser claro es que con el actual modelo económico que estamos llevando adelante, e insisto, este es un dato que se conoce hace bastante tiempo, no es una cosa que haya venido de antemano, esto es imposible de seguir. Y hay muchísimos, afortunadamente, que sois jóvenes. Vosotros no lo vais a notar demasiado,
pero vuestros nietos seguro, vuestros nietos seguro. Bien, en esta situación de cambio de modelo, la renta básica para nosotros, para TAC, no es la panacea universal, pero sí es una herramienta importante, o puede ser una herramienta importante. Yo creo que ya ha dicho Javier, que os han comentado algunas líneas fundamentales de lo que es la renta básica, ¿no? Yo no soy economista, ¿no? Yo soy biólogo, pero bueno, insisto que la renta básica no es la panacea universal, no va a ser la solución de todos los problemas, pero sí estamos viendo que efectivamente esta crisis, no solamente en una crisis económica, esta crisis en la cual yo creo que seguimos estando a pesar de los indicadores económicos, este tipo de cosas, ¿no? Por lo menos creo que estamos cuando hablas con la gente y te cuenta su película, ¿no? Es una crisis de organización social, es una crisis bastante más profunda, es una crisis que se ha ido administrando, que lleva una administración de una treintena de años. Ahora se llama crisis, nosotros siempre lo hemos llamado neoliberalismo, ¿no? Bueno, pues esta crisis está ahora mismo mucho más allá de lo material. Estamos entrando en los terrenos más emocionales, ¿no? Intentaré explicar esto. Yo tengo algunos amigos economistas que han ido reorientando bastante su profesión, ¿no? Pero siempre me han dicho que una cosa que es efectivamente y es verdad, ¿no? La economía está basada en la confianza, ¿no? La ciencia económica, bueno, vamos a dejarlo que la economía sea una ciencia, no lo sé, ¿eh? Supongo que sí. Pero desde luego lo que no vamos, tiene unos márgenes de errores importantes, ¿no? Si no fuera por la confianza, la economía no andaría, ¿no? Debéis de saber, quizá lo sepáis, que en muchos másteres de gestión financiera dan clases de teatro. A los chavales o la gente que está dando el máster, le dan clase de teatro. Yo tengo un íntimo amigo que es un alto ejecutivo de Banif, de una corporación financiera, que vive bien con su cinismo, ¿no? Es un tío bastante cachondo, pero que me dice que él lo que es fundamentalmente, aparte de economista, le gusta mucho la matemática, es lo que antes se llamaba un charlatán, ¿no? Que ahora son oradores y asesores financieros, etcétera. Digo esto porque muchas veces hacemos planteamientos económicos que no están en absoluto soportados en ninguna lógica, ¿no? La renta básica rompe, en definitiva, un poco antes, bueno, me he enrollado hablando con y nos he contado las ideas clave, que para mí es clave, ¿no? Es decir, el concepto de trabajo, ¿no? Desvincula el concepto de trabajo del concepto productivo de trabajo. Es decir, trabajo no es solamente empleo y por tanto trabajo implica producir, un concepto que también nos ha ido derivando el neoliberalismo, ¿no? El neoliberalismo ha hecho en todos estos años uso del lenguaje de una forma muy buena, ¿no? Es decir, ha ido imbricando, antes lo decía, con la economía circular, con la sostenibilidad, etcétera, ¿no? Ahora hay una potencia un replanteamiento por parte del neoliberalismo de cómo adaptarnos a esta situación con nuevos lenguajes, ¿no? Por ejemplo, en términos ecológicos, habla mucho en vez de hablar de funcionalidad ecosistémica, y además se lo ha comprado las instituciones, porque las instituciones lo compran inmediatamente, ¿no? Están hablando de servicios ecológicos, ¿no? De servicios, un ecosistema funciona, no me da servicios en sí mismo, ¿no? En fin, este tipo de cosas, o hábitat ecológico, banco de hábitat. Una de las cosas que estamos viendo en muchos proyectos que todavía se dan, dice, bueno, pues haces un determinado proyecto y este proyecto tiene estos impactos ambientales. Bueno, no pasa nada porque compenso con un banco de hábitat que hay no sé dónde, ¿no? Bueno, este tipo de terminologías están calando, aunque, bueno, de alguna forma estamos intentando pararlas de alguna forma. Bueno, el tema de la renta básica, la idea fundamental yo creo que es esa. Es decir, cuando la acción humana no es necesariamente solo para producir, la acción humana y por tanto el trabajo es para hacer muchas cosas. Y vamos a entrar en esas cosas. Por tanto, rompe producción, empleo, consumo,
cambia ese paradigma de tanto tengo, tanto valgo, es decir, lo que hay un poco más finamente hablo de calidad de élite, ¿no? Es decir, por lo que se profundiza en el equilibrio, por tanto entra en un nuevo concepto de reequilibrio, en ecología se llama homeostasis, es decir, de recirculación, de reequilibrios del propio modelo. Cambia una visión productivista, no es que la cambie la renta básica, pero contribuye, insisto en eso, la renta básica no es la panacea universal. Es decir, no pensemos que después de un modelo que se va a pique, viene la renta básica y lo resuelve. No, no seamos tan frívolos, ¿no? Pero sí es cierto que la renta básica tiene mucho que hacer en este sentido. Esta frase es de Nicolás Joseph-Roegen, es un economista de la bioeconomía, que os invito a que leáis algo, ¿no? Porque es muy interesante. Este tipo es de hace un siglo, de lo que yo estaba hablando de la remunerabilidad de ecosistemas y de la armonía y tal, lo planteó un economista que es Joseph Roegen, ¿no? Pues fijaros lo que dice, el verdadero producto de la economía es algo inmaterial, es el placer de vivir. Claro, ¿para qué tenemos dinero? No por el placer de verlo, sino por el placer de comprar cosas. Otra cosa es que nos dé más o menos placer eso, ¿no? Pero en definitiva, la economía tiene una finalidad, que es provocar la felicidad, ¿no? Bien, hay diferentes formas de buscar esta felicidad, seguramente diferentes conceptos de qué entendemos por felicidad, más allá de la visión consumista, que mola mucho, que está muy bien, pero que estamos viendo que con esa visión no vamos muy allá, ¿no? Por los indicadores que antes os he dicho. Esta imagen yo creo que es fundamental porque explica claramente la implicación entre la renta básica y los temas más ambientales. Recupera derechos para el uso de recursos naturales que son bienes comunes. Recordar antes que os he dicho que tenemos, en tanto en cuanto los recursos naturales son bienes comunes, son generadores de derechos. La renta básica coadyuva a que eso pudiera ser así y, por tanto, recuperar derechos. Es una especie de tasa que todos nos imponemos a esa recuperación de los derechos de uso de los recursos naturales. Lógicamente está unida a un enfoque social y económico de la economía, esa economía social y solidaria. Yo no estoy de acuerdo con lo que ha planteado Marchelesi, ¿no? Que la renta básica implique, no lo ha dicho taxativamente, es cierto, pero la renta básica no implica una incentivación del consumo, no necesariamente, porque si fuera así, no, la renta básica lo que te permite es disponer de una libertad suficiente como para que ejercer tu libertad. La libertad se mide en autonomía económica. Hay muchas formas de medirlo, algunas más poéticas, pero si no tienes autonomía económica difícilmente serás libre, ¿no? Bueno, pues la renta básica entra en esa tesitura, ¿no? Perdón, sí. Una de las cosas básicas de la ecología política, yo diría que la más importante es el tema de las desigualdades, ya lo he comentado, las desigualdades sociales y ambientales, ¿no? Y hay un tema que lo estamos viendo y se ha ido denunciando mucho, que es la desigual, ¿cómo decir?, el acceso diferencial a los recursos que tenemos. Por ejemplo, es decir, me refiero a la pobreza energética y la pobreza del agua. Inicialmente toda la población tendría que tener el mismo nivel de acceso a esos recursos, ¿no? La renta básica lo que hace es potenciar eso. Permite que no exista pobreza energética y que no exista pobreza hídrica. El tema de la pobreza hídrica, pobreza energética, bueno, pues ya se ha hablado mucho, etcétera, hay bastantes. Tenéis que saber, que no se sabe, que en España hace 2 años, datos de hace 2 años, este año pasado, vamos, del 17, hay del orden de 300.000 cortes de agua. A la gente se le corta el agua. No penséis que no. Luego, efectivamente, los ayuntamientos, etcétera, hay posibilidades de apoyo social, etcétera, pero inicialmente se corta el agua. Está muy relacionado con la gestión privada del agua, son las empresas privadas, es una contingencia, pero es verdad que son las empresas privadas las que cortan el agua. Bien, por falta de pago. Bueno, en la renta básica
de alguna forma, ya digo, intentaría evitar este tipo de problemas, que es un problema importante. La relación de la economía social y solidaria con la economía de cercanía, lo que es la economía, una economía, esto sí lo ha planteado, de las localizaciones, Florent, ¿no? La economía más local, más de cercanía, más de proximidad, tiene que ver no solamente con los principios de equidad y de igualdad, sino tiene que ver directamente con el porcentaje de CO2, ¿no? Por tanto, con el cambio climático. Hay un indicador muy cachondo, porque es muy curioso, lo podéis ver por ahí, que es el número de kilómetros que ha hecho tu plato de comida, ¿no? Es decir, de dónde vienen los productos que estamos consumiendo, y el transporte se pasa a unidades de CO2 que al final te salen bastantes toneladas. Es decir, que a lo mejor en un mes comiendo estáis echando, no directamente, pero sí indirectamente, un montón de toneladas de CO2. Bueno, pues eso es la implicación de la economía de cercanía. Es decir, no es ninguna tontería a estas alturas de la película del cambio climático, de cómo está la situación del cambio climático, esta economía de cercanía. Bueno, la renta básica, en los sitios donde se ha aplicado, ha habido algunas muestras, que supongo que hablaréis de ello, tiene muchísimo que ver con el potenciar la economía social y solidaria, ¿no? La renta básica también potencia la economía en redes. Es otra forma más eficiente de lo que los viejos Sácratas decían autogestión, ahora se ha redescubierto, y se habla de eficiencia ecológica, ¿no? Bueno, pues la autogestión es eficiente ecológicamente, ¿no? Y eso efectivamente al final se llamaba sostenibilidad, ¿no? Ya voy acabando Bueno, y un tema que para nosotros para ATAC es fundamental, ¿no? Y es el PIB, el Producto Interior Bruto. Bueno, obviamente la renta básica lo que hace es cuestionar el modelo, plantea un horizonte de un nuevo modelo. Si no lo entendemos así, no estamos entendiendo la renta básica. La renta básica es imposible en un modelo neoliberal como es el que estamos ahora mismo conviviendo. Por tanto, la renta básica haría tambalear el PIB, el concepto PIB y el medidor PIB, lo cual es muy importante, porque el PIB es el que rige absolutamente todos nuestros horizontes, ¿no? De hecho, lo rige tanto que en función del medidor todo se enfoca, ¿no? Es decir, por tanto, el crecimiento económico, que es lo que mide el PIB, por ejemplo, no mide los desastres naturales, bueno, eso supongo que lo sabéis, ¿no? No miden los problemas sanitarios, no miden los problemas de contaminación, no lo mide, eso no lo recoge el PIB. Lo que te recoge el PIB es el número de coches ecológicos que se compran para luchar contra el problema de los problemas sanitarios, es decir, no hay un descuento de los problemas ambientales que eso provoca, ¿no? Y por tanto de los problemas económicos que provocan los problemas ambientales. Eso no lo contempla en PIB. Por tanto, el plantear una renta básica lo que hace de alguna forma es cuestionar claramente el PIB y profundizar en otros medidores, que los hay muchísimos otros medidores que nos han puesto en marcha, mucho más integrales, que no es el mero balance contable, que es lo que implica el PIB. Nosotros la lucha en ATAC contra el PIB es una lucha que tenemos muy marcada, porque es una lucha clarísima que, pues que en definitiva es la que nos define, no la naturaleza, que es la lucha contra el neoliberalismo, que en definitiva es lo que mide el Producto Interior Bruto. Y bueno, y nada más, luego ahora con las preguntas seguimos hablando, ¿vale? Bueno, damos paso, se vos parece. La tenéis, la han distribuido. Non sei. Distribuíron a presentación en físico, en papel. La presentación podéis pedir por audio, por taller. De hecho, hay bastante información en la página web de ATAC, de Ecología Política, tenéis ahí bastante información de estas líneas de trabajo que yo he comentado. Sí, bueno, que estás sen o micro, pero bueno, escoitas até ben. Tes boa voz. Se queredes, pasamos a un turno de preguntas. Está Rodrigo co micro. Entón, quen queira.
Tenía dos preguntas, quizás no tanto que ver con la renta básica, sino con el ecologismo, y más bien, sobre todo ahora que está... Vale. En primer lugar, decir que hay corrientes de pensamiento que defienden que la nueva centralidad de este interés por la ecología está tan a día de hoy en forma de manifestaciones y todo el bombo dando en los medios, que realmente tiene su origen en un posible temor de las viejas potencias al crecimiento de países como China o India, que están viviendo estas nuevas revoluciones industriales, y el posible hecho de que le arrebaten esta hegemonía. Y quería saber tu opinión, y además también quería conocer tu opinión sobre nuevas formas de lucha ecologista como puede ser el veganismo. Veganismo. El movimiento ecologista nació hace un siglo, con Toro. Se ha ido evolucionando, pero en España el movimiento ecologista tiene una vida de 40 y tantos años, de 50 años. Otra cosa es cómo se ha ido redefiniendo y los fantasmas que han aparecido. China es un gran problema, sobre todo a efectos de cambio climático. Es cierto que ellos están haciendo un esfuerzo tremendo, porque China es el que genera más, es prácticamente el 30% del CO2 que se genera a nivel planetario procede de China, ¿no? India está en el 7, el 8%, Estados Unidos el 15%, ¿no? Y en la Unión Europea el 8, el 10%, ¿no? El movimiento ecologista no hay que vincularlo a ningún país, etcétera, ¿no? Trasciende los países, yo creo que es lo que tenemos que ser conscientes, ¿no? Y más ahora en la situación en que estamos, que los indicadores son los peores que antes os comentaba. Mira, por tiempo no os he podido decir de amigos míos que están trabajando en la Agencia Estatal de Meteorología, llevan muchos años haciendo modelos de cambio climático, ¿no? Bueno, ahora mismo estamos en el peor de los escenarios. Hace 15 años hicieron esos modelos. Ahora mismo estamos en el peor de los escenarios que marcaron los modelos, con datos concretos. Prácticamente los últimos 10 años, según los datos del CEDEX, del Centro de Experimentación de Obras Públicas, implican, ahora voy otra vez, que son datos que os quiero dejar en la cabeza, ¿no? En estos 10 últimos años, a nivel estatal, a nivel España, en estos 10 últimos años el descenso de precipitaciones ha sido del 20%. Del 20%. Quizá aquí habéis tenido procesos de sequía importantes, en Coruña. Pero a nivel estatal el descenso de precipitaciones es tremendo. No creo que haya que vincular a un peligro chino el problema del cambio climático. El peligro lo tenemos nosotros. O sea, el problema es ver que somos nosotros los que tenemos que hacer que las cosas cambien, ¿no? Con el veganismo no tengo nada que opinar, quiero decir, no creo que ni más ni menos sea un elemento más de lucha, ¿no? Sí es cierto, creo que es por donde vas, que el consumo de carne cada vez está más vinculado a los problemas de cambio climático y de generación de CO2, y es cierto. Es decir, pues no recuerdo, pero vamos, para un kilo de carne consume como 15.000 litros de agua, ¿no? Por ejemplo, para que os situéis, ¿no? Es decir, que el consumo de carne en general es un gravísimo problema para el cambio climático. Pero fíjate, yo creo que forzar a que todo el mundo fuera vegano, yo creo que sería un poco difícil, ¿no? Es cierto, el indicador es cierto. Yo conozco veganos también que son muy infelices, o sea que no depende de lo que comas, sino depende de cómo seas, ¿no? El problema, yo de verdad que no creo que sea comprometernos uno, tú eres vegano, por tanto yo no sé qué. El problema es muy superior. El problema es de modelo económico. Tú puedes ser vegano y ser un perfecto tú no, digo en general, y ser un perfecto capitalista, ¿no? De hecho, el Corte Inglés eso lo tiene muy claro, ¿no? Lo mismo que la agricultura ecológica. Tú puedes ser un gran consumidor de agricultura ecológica y de alguna forma hacer una modificación mínima. Eso se llama capitalismo verde. Y no es malo, quiero decir que yo no he empleado ni bueno ni malo en mi exposición. Pocas veces me habréis, si lo he dicho, disculparme, pero no hago valoraciones morales, nunca.
de lo que es bueno o malo. Yo doy datos, ¿no? Y los datos son los que son. Lo que sí está claro que es mejor ese modelo económico verde, ese capitalismo verde, que uno que no lo es. Lo que pasa es que nos hemos entretenido 30 años en ese modelo de capitalismo verde, creando una tecnoilusión, se llaman ahora, las ilusiones de que va a haber algo que lo va a salvar. Y ya no sabemos utilizar más la tecnología, ya no nos va a salvar nadie, a no ser que nos salvemos nosotros mismos, ¿no? Eso es un apunte. Bueno, lo que dices tú, no creo ni siquiera que haya una contradicción desde el momento que tanto China como Estados Unidos, lo que está diciendo él, Alexandria Ocasio está promoviendo un New Green Deal para una potencia supuestamente hipercapitalista como sería Estados Unidos. China, en el último plan quinquenal, Xi Jinping está metiendo un montón de elementos ya de economía circular. En el caso de China, los desastres ecológicos en China fueron brutales. Si ahora mismo están invirtiendo en renovables, prácticamente todos los paneles solares, casi todos los paneles solares que hay en este país están construidos en China. O son empresas que están compradas por fondos de inversión chinos. Es decir, los chinos han visto que con los problemas de contaminación atmosférica que se expusieron, recordar en las Olimpiadas, que fue una visibilidad brutal, ¿no? Yo tenía compañeros de Greenpeace en China que estaban arrestados, precisamente estaban en la cárcel, porque habían denunciado los problemas de contaminación atmosférica, ¿no? Es decir, que China ha sido un país muy jodido, muy duro, ¿eh? Y si ahora está en un proceso de revisión de todos los problemas es porque no lo soportan más, porque no podrían soportarlo más, ¿no? A pesar de todo, se habla mucho de China, de las inversiones que están teniendo de energías renovables y tal, pero, por ejemplo, no se dice nada de los problemas de minería que tienen, de minería en China, bueno, en China y aquí en España, pero sigue habiendo problemas con los residuos, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que no creo que el modelo sea China, ¿no? China ha inventado o ha reinventado una especie de capitalismo, lo ha intentado vender de verde. Por otra parte, la capacidad productiva que tienen es brutal, por tanto, las energías renovables, bueno, díselo a Estados Unidos, que tienen comprada la deuda, pero China ha sido otro país enormemente pernicioso para la ecología, ¿no?, del planeta. ¿Qué te parece? Te voy a dar mi opinión particular, Ataca ahí no entra, ¿no? Tuvimos una reunión hace poco, nos están llamando de diferentes partidos políticos, pues para que pongamos la opinión, ¿no? Bueno, obviamente yo no doy estos indicadores, no doy estos indicadores porque entre otras cosas se la sopla, ¿no? O sea, directamente. Pues no los conozco a fondo, los conozco en algunos. Me gusta mucho el de Vox. Parece muy interesante. Me parece interesante el de Vox. Te voy a entrar en una cuestión. Vox está hablando fundamentalmente de tauromaquia, de caza, de toros. Está hablando del medio rural. Está hablando del medio rural. Otra cosa es si van a conseguir o no lo que pretenden. Pero el discurso que tuvo Le Pen, Frente Nacional Francés, en su momento, era precisamente sobre la Francia vacía, lo que aquí llamamos la España vacía.
donde hay un terreno muy abonado para la ultraderecha. Y dicho esto, el problema del Partido Socialista, cuando hubo las primarias, que yo las conocí bien, tenía un documento estratégico, marco, que era muy interesante, francamente interesante, que se llamaba precisamente los principios de la transición ecológica. Y a mí, como experto, me pidieron participación. A mí me pueden pedir participación el Partido Socialista, Podemos, el PP no me suele pedir participación, ni Vox, y Ciudadanos menos. Lo que pasa es que nuevamente llega el gobierno, han hecho algunas cosas bien, el tema de la minería, el tema de posicionar. Teresa Rivera yo creo que ha sido de las mejores ministras, porque, bueno, pues por lo menos es una persona que se lo cree, pero hay importantes carencias. Por ejemplo, en tema de agua, donde ya digo que bueno, particularmente estoy asesorando con un equipo de gente para el principio de transición. Evidentemente no lo han posicionado como, no sé si por falta de tiempo o por otras cosas, pero desde luego no se ha posicionado suficientemente. Podemos y todos los Podemos, mareas y tal, yo creo que los principios básicos son fundamentalmente parecidos a lo que es bien la izquierda. Yo creo que la izquierda ya empieza a ser consciente de que el problema del cambio climático es un problema que es muy importante. Lo que no sé si son conscientes de, yo creo que no, de las implicaciones que esto tiene y de las transformaciones que esto exige. Se han dado unos primeros pasos con el tema de la minería que son terriblemente duros de dar, el tema de las cierres de las minas de carbón, etcétera, terriblemente duros. Habría que redefinir presupuestariamente muchas cosas, pero bueno, se pueden dar algunos pasos. Pero, por ejemplo, el plan de energía y clima que ha presentado recientemente la ministra y que ahora mismo está en la Unión Europea, establece unos marcos para cierre de las nucleares que, bueno, pues que podrían haber sido un poco más acotados en el tiempo. En fin, la derecha no suelo mirar el programa del PP, aunque ya digo que iba a decir al enemigo. Hay que mirarlo siempre. Bueno, permitirme la palabra enemigo. Hay que mirarlo siempre. En cualquier caso, una política ambiental del PP ha sido no hacer política en estos últimos años. Cuando ha gobernado el PP ha cambiado absolutamente todas las estructuras. En este país, de los años de 2004 a 2008, que fue cuando gobernó Cristina Narbona y había mucha gente en el equipo, se hicieron muchas cosas. Entonces, todo eso lo ha desarmado el PP, que es una forma de hacer política. En fin, teniendo en cuenta que yo llevo toda la vida en esto, pretendería que los partidos políticos fueran más conscientes de lo que son. Nosotros la función que tenemos es, por lo menos yo me siento así como técnico, con independencia de ATAC, es de informar de cómo están los problemas, ¿no? Lo que es cierto que, bueno, que a la hora de gobierno muchas veces se olvidan por las necesidades concretas. Con el agua hay un problema muy grave en España. El 80% del agua es para regadíos. El cambio climático, antes os he dado un dato de agua, ¿no? 20% menos de precipitaciones, ¿no? Bueno, pues a pesar de todo, los nuevos planes hidrológicos que están en marcha hasta el 2027 plantean casi 1.750.000, no quiero exagerar, 750.000 hectáreas nuevas de regadíos, ¿no? Y eso no se ha parado. Es que es absurdo, no va a haber agua para esos regadíos, ¿no? Y es más, lo que se está potenciando son un proceso de financiarización de los derechos concesionales del agua, ¿no? Y tú tienes unos derechos determinados y mediante una ley que el PP aprobó y que el Partido Socialista en estos años de gobierno no les ha dado tiempo. A mí me aseguraron que sí que querían, porque hay que redefinir la ley de aguas completamente, hay que parar eso. En fin, se hizo un proceso de refinanciarización de las concesiones de agua, ¿no? Esos procesos de refinanciarización al final siempre generan desigualdades. Entonces ahora mismo no hay agua para la agricultura y el proceso de agricultura se ha distanciado, se ha hecho cada vez más desigual entre la agroindustria, la agroagricultura de Murcia y Almería con la pequeña agricultura que sería el resto, ¿no? Pero a pesar de todo, un dato, sigue habiendo casi 750.000 nuevas hectáreas de regadío que no va a haber agua para ello, pues a pesar de todo no se han parado. Perdonad que me enrolle, pero es que suelo hacerlo, ¿no?
Quería preguntarte acerca de la responsabilidad individual que se está dando en todas las campañas que hay. Me refiero, a mí me dicen, no consumas plástico, no emitas CO2, intenta desplazarte caminando o en bicicleta, y yo, por ejemplo, todos mis desplazamientos los hago caminando en bicicleta, pero la ciudad no está adaptada para eso, pero encima me están diciendo, reduce tu huella ecológica en cuanto al tema del CO2 teniendo la central de Meicenda aquí al lado. O sea, yo lo que estoy viendo es que se responsabiliza mucho individualmente todo el cambio climático, cuando en realidad, bueno, como dices tú, como estabas comentando tú durante la presentación, son las grandes potencias y las grandes empresas las que más están perjudicando el planeta. Entonces, quería comentarte eso, si ves demasiada responsabilidad individual en vez de centrar el problema en las políticas. Pues es una buena pregunta. Mira, hay una cosa que tenemos que ser conscientes. El modelo económico lleva funcionando 4 siglos, 5 siglos. Las cosas no se cambian de un día para otro, con independencia de que cada vez tengamos más prisa. Porque el cambio climático no está en el guión. El cambio climático no... Las velocidades del cambio climático, creerme, no las teníamos claras, ¿no? Y ahora digo como ecólogo, no teníamos claro que había tanta velocidad. Pero hay una cosa que sí que se ha transformado, y es el tema de la bicicleta. En estos últimos años, sobre todo en estos últimos, ahora voy al núcleo de tu pregunta. En estos últimos años sí que ha habido una transformación brutal. En Madrid, que es una ciudad muy ingrata, muy incómoda, a todos los niveles, la afluencia de bicis es tremenda. Pero claro, tiene que haber una reordenación de la ciudad. Es importante la conciencia, porque si tú no tienes conciencia no puedes exigir a tus gobiernos que la tengan. Tú puedes tener esa conciencia y decir al gobierno, porque esa conciencia te lleva al conocimiento de las cosas, ¿no? Y el conocimiento de las cosas te lleva a decir, cuidadito gobiernos, o a la pregunta que me ha hecho el compañero, que hace 15 años jamás nadie hubiera hecho. ¿Qué consideran los temas verdes en los partidos? Pues los partidos pasaban absolutamente de los temas ambientales, ¿no? Había algunas cosas y tal, ¿no? Por tanto, por supuesto que tiene responsabilidad la persona, pero fundamentalmente para exigir otras responsabilidades, cada uno en su parte alícuota de responsabilidades, ¿no? Claro, tú vas a Hamburgo o a Copenhague. Yo tengo mi hijo ha estado trabajando varios años en Hamburgo la conozco bien. Hamburgo está definida, absolutamente reordenada en función de no solamente la bici, sino el paseo. ¿Puede hacerlo? Bueno, sí, es una ciudad, pero es una ciudad grande. Lo que pasa es que la ordenación territorial, el urbanismo, está en función de... Y hay una cosa que es muy importante, que no solamente en términos de CO2, es en términos de ocupación de espacio. Es decir, los coches siempre lo hemos vinculado a la contaminación, que es obvio, claro que la tiene, ¿no? Claro, no se resuelve un problema con el coche ecológico. Hombre, se resuelve parte del problema, pero el coche ecológico sigue ocupando un espacio. Es que en Madrid no caben más coches, y en grandes ciudades. Supongo que a Coruña tendrá este problema, no lo conozco bien, pero supongo que evidentemente, por lo que he visto, desde luego, la cosa la tenéis chunga, ¿eh? Es decir, que el problema de la conciencia ciudadana y achacar al ciudadano todos los... No, yo creo que es fundamental que el ciudadano sea consciente, y de hecho en muchos temas ambientales han sido los hijos los que han educado a los padres, ¿eh? O sea, precisamente por eso, porque tenéis más conocimiento. Tú tienes más conocimiento que tus padres, más conciencia, porque tienes más información o tienes más conocimiento en general, ¿no? Estás más sensibilizado, ¿no? Pues bueno, esa sensibilización te lleva a convencer a otros, ¿no? Mira, al margen de otras consideraciones, una de las cosas que han puesto encima de la mesa en afortunada alerta, también lo digo, afortunada alerta, han sido las manifestaciones en Madrid este 15 de marzo de la gente joven contra el cambio climático. Y han puesto en alerta al Ministerio de Transición Ecológica. Y me consta porque lo sé. Porque lo sé. Le han puesto en alerta. Es decir, han dicho, hostia, ¿qué está pasando? Como están en alerta también a lo que he comentado antes de una plataforma de justicia climática.
Es decir, las calles, desde la conciencia personal se lleva a la conciencia colectiva y la conciencia colectiva se lleva a presionar a las instituciones. Siempre ha sido así, ¿eh? Hola, por aquí. Sí. No hacer política. Quería... Realmente aquí no es cierto. El caso gallego. Tengo ahora mismo compañeros en Bruselas que están exponiendo en el Europarlamento los problemas particulares de Galicia que estamos teniendo y que son diferentes, me da la impresión, a los del resto del Estado. Aquí la Xunta está haciendo una política activa de destrucción del rural para convertir Galicia en un estercolero. Y me explico... No, no, política activa, no de omisión, como decías, que era porque a veces no hacer. o te hablo de viva voz o no sé. Hay una reverberación, no sé por qué, pero sigue siendo. Me oyen. Minería sostenible, que en realidad es sostenible económicamente externalizando costes, pero realmente es una destrucción medioambiental brutal. Se están otorgando permisos para crear minería a cielo abierto en media Galicia, o sea, llevan por delante. Hay otro problema también muy gordo, y es que en Galicia el 80% de los acuíferos hace 8 años eran ya de agua no potable. Y estamos invirtiendo aún más en macrogranjas de cerdos y de vacas que están llevando a problemas gravísimos de no tener agua potable en comarcas enteras. Y hay un tercer problema que conoce muy poquita gente y que estamos tratando de darlo a conocer, que es que en Galicia hay un montón de viejas canteras abandonadas que se están recomprando no por empresas mineras, sino por empresas de gestión de residuos. Quieren convertir Galicia en un importador neto de la mierda del resto del Estado para vaciarla dentro de esas canteras. Es decir, aquí no hay una política de dejar hacer o de no tenerlo en cuenta, sino directamente de convertir Galicia en un estercolero como modelo económico para el rural gallego. Sí, yo he oído, obviamente me refería a la Administración Central, no solamente aquí en Galicia, ¿no? El extractivismo en Castilla y León, por ejemplo, gobernado por el Partido Popular, y el extractivismo gobernado por el Partido Socialista en Castilla-La Mancha de minería es tremenda. En Madrid digo de minería porque es el mismo proceso que tenéis aquí, ¿no? En Madrid, que gobierna el Partido Popular, hay como 20 proyectos. En Castilla-La Mancha hay 20 y tantos proyectos. Muchos de ellos, bueno, se ha parado alguno por el litio, muchos de ellos son rescatando proyectos históricos que había hace muchos años y que, bueno, pues por razones económicas u otro tipo de razones, desde luego no ecológicas, se pararon en ese momento. Bueno, sí, en su momento algunos se pararon, ¿no? Aquí hemos conseguido parar alguna mina, pero es curioso, fíjate lo que es muchas de esas minerías, no sé el caso, no lo desconozco, pero mucha de esa minería es de minerales para esto, para los móviles, para las tecnologías de información y comunicación. Ya no es solamente el coltán, que habréis oído tú mucho, tal. Estamos en que la tecnología de la información y comunicación nos está liberando, pero también está liberando una contaminación a los acuíferos, etcétera, muy importante. Esto es lo que tiene las paradojas, ¿no? Bueno, la paradoja de la evolución. Pero obviamente, cuando decía que la no política del Partido Popular es una forma de hacer política, es una frase que queda muy bonita, pero no es cierta. Es decir, en algunas ocasiones los gobiernos han incentivado, y específicamente es así, ¿no? Ha sido la derecha la que ha incentivado en determinadas actuaciones, rescatando la idea del extractivismo que prácticamente estaba abandonada, ¿no? Y no sé qué es lo que ha pasado aquí, pero en algunos casos que conozco no os podéis figurar en los procedimientos de autorización ambiental a estas alturas de la película lo que yo he visto. Claro, ¿qué es lo que ha pasado? Que se han podido parar por carencias legales, por X cuestiones, ¿no?
pero es inaudito lo que han intentado pasar como proyectos válidos, ¿no? Ahora, muchos de esos proyectos siguen vivos, ¿eh? Algunos están autorizados, algunos están empezando a proceso de expropiación, etcétera. Y me refiero a la minería, ¿no? Con acuíferos tendréis que saber que en España hay un problema con acuíferos que no se le ha metido mano con los nitratos, ¿no? Eso hay que empezar a saberlo, ¿no? Cada vez son más graves los problemas de nitratos en los acuíferos. Creo que ahora sí. Volviendo así un poco al tema de renta básica, por ponerlo en relación, que lo comentaste tú, con el tema de pobreza energética y pobreza hídrica, me gustaría saber cuál piensas que puede ser el peligro de vincular demasiado el aseguramiento de esos derechos básicos como son la energía y el agua con la renta básica, en el sentido de, bueno, ahora tienes renta básica, entonces ya puedes pagar el agua y la luz y ya no nos preocupamos más por asegurar realmente los derechos humanos en sus otros aspectos, como puede ser gobernanza y demás. Por supuesto, hombre, si nos quedamos y dice, bueno, tengo luz y tengo agua, pero luego soy un asesino, evidentemente, no, es una butad, ¿no? Pero evidentemente que es una parte de unos derechos, es una cosa muy importante, ¿eh? Le libera mucho, ¿no? Pero evidentemente esto no es la panacea universal, vuelvo a decir, la renta básica. Es una parte importante que da seguridad y con esa seguridad te permite, no sé si habéis observado, por ejemplo, te permite moverte, te permite empoderarte, se dice ahora, ¿no? Si no hubiera sido por las manifestaciones de los jubilados, no quiero hacer ese equilibrio entre renta básica y pensión de jubilación, pero pensemos en ello, es decir, los jubilados han puesto la calle, la han puesto piedra sobre piedra, ¿no? Bueno, hay una cierta pulsión, hay una cierta, ¿cómo decir?, te permite, da posibilidad a seguir luchando por derechos. Claro, eso es lo que te permite. Los derechos no es uno ni dos, están concatenados, son derechos, antes lo he comentado al principio, ¿no? Son derechos que están unidos, ¿no? Pero evidentemente lo que sí es cierto que una renta básica que te permita no tener problemas de agua o tener esa liberación por esos problemas de agua y no entrar en el concepto de caridad, que es como se entra al final. A la gente no se le corta el agua en términos, se le corta, pero luego no se le abastece, pero los servicios sociales, los servicios no sé qué, no. Es un derecho ciudadano. La renta básica, tú tienes derecho a ese agua y, bueno, pues lo pagas con la renta básica. No sé si me estoy explicando, porque ya yo... Me refería, como lo puedes pagar, no sigues luchando porque la gobernanza de esa agua, por ejemplo, pues no pase por una empresa privada que sigue gestionando mal, o la transparencia de la administración pública de la que depende esa gestión sigue siendo totalmente opaca, porque total, le puedes pagar agua sin yo no creo que tenga nada que ver, porque también puede ser pública. El debate público-privado del agua va a seguir funcionando como tal, ¿no? Es decir, y tiene que ver fundamentalmente con una cuestión absolutamente esencial, que son el derecho humano al agua, ¿no? El derecho humano al agua lo que te hace es llevar que la gestión sea directa y que esa gestión directa no sea una panacea universal. Yo conozco empresas, yo evidentemente estoy a favor de la gestión pública del agua, ¿no? Pero estoy a favor de que sea buena gestión pública del agua. No es una panacea universal el hecho que sea pública, ¿no? Pero es evidente que bueno, no creo que tenga nada que ver. El debate de la gestión privada del agua o pública del agua, yo creo, ese debate en 20 años ha desaparecido. El agua va a ser pública. Sí, porque las presiones sociales cada vez van a ser más importantes, porque la Directiva Marco del Agua te está exigiendo cada vez más, a pesar de que se la han intentado cargar, porque los procesos de participación ciudadana van a ser cada vez más abiertos. Yo ahora mismo estoy trabajando en un tema de esto, ¿no? Y ahí se ha creado un observatorio ciudadano del agua recientemente en la Generalitat Valenciana. Hay observatorios que se están creando en diferentes unidades productivas de agua, ¿no? De gestión de ciclo urbano. La tensión para muchas empresas privadas, donde va a estar el negocio, que será el que tengan ellos, va a estar en los regadíos.
y va a estar en las tecnologías de información. Ahí es donde van a tener más negocio. El ciclo urbano lo van a dejar en paz, porque la ciudadanía cada vez va a estar más velando porque las cosas se hagan bien, y no siempre se hacen bien, ¿no? Vamos a ir cerrando la mesa, ¿vale? Son las 2. ¿Aún quedan más preguntas? Ah, perdona. Vale, Hola. hacemos una última pregunta y... Muy bien. Hola. Sí, sí. Hola. Bueno, perdón porque es bastante tarde. Hola. Simplemente quería preguntar que no sé si hasta qué punto en los análisis que estáis haciendo a futuro en clave ecológica, sobre todo teniendo en cuenta que los límites materiales del planeta nos van a impedir, sobre todo esas políticas extractivistas, cómo va a tener relación con otros sistemas como por ejemplo la alimentación. A fin de cuentas hoy prácticamente todo lo que consumimos viene y ha sido recolectado por un tractor, etcétera, etcétera, y en un futuro sabemos que sin esas extracciones, etcétera, etcétera, no se va a poder mantener estos modelos de alimentación, no se va a poder mantener las ciudades como sumideros de recursos, etcétera, etcétera. Entonces no sé si también se está trabajando en estos modelos a futuro, en una relocalización poblacional, con una vuelta rural eventualmente para volver a términos de producción ecológica producida por uno mismo, junto con la renta básica como modo de sustento que se vuelva algo muy común en la población. No sé si se está trabajando en algún escenario de este tipo. Mira, una de las cosas que siempre se ha dicho, dice, bueno, cabemos muchos en el planeta, hay que cortar, bueno, cabemos 40.000 millones, pero hay espacio. Lo que pasa es que está muy desequilibrado. Hay posibilidades de incrementar eficiencias en los sistemas alimentarios, mejoras en los sistemas alimentarios. Hay espacio suficiente. Hay posibilidades de hacerlo, hay capacidades técnicas hidropónicas y de cualquier tipo como para tener. El problema es de las desigualdades tan brutales que hay, y hay un capitalismo muy ligado a la industria agroalimentaria evidente. Tendréis que saber que África está siendo comprada prácticamente por fondos de inversión americanos y chinos, ¿no? Grandes, enormes superficies que están siendo compradas directamente, ¿no? De terrenos para usos agrarios, ¿no? Bien, el problema no es de espacio, el problema es de propiedad, de quién es el propietario de esos espacios y cómo se están haciendo las cosas, ¿no? Es cierto que va a haber que modificar patrones de consumo. Antes lo comentaba con el compañero, con el tema del veganismo, ¿no? Yo creo que va a haber que modificar algunos patrones de consumo. Pero no desviemos el problema. El problema es la desigualdad, es el desequilibrio. Hay capacidad ahora mismo suficiente. El problema es que si se quiere hacer procesos especulativos con el maíz, como se ha seguido haciendo históricamente, pues evidentemente esto no irá para adelante, ¿no? Pero es un problema de reordenar, es un problema, sí, ahí sí que es un problema claramente de desequilibrio, por tanto es un problema político, ni más ni menos, ¿no? Bueno, ahora sí, vamos a dar por concluida la sesión de esta mesa y nos vamos a ver después de comer en la siguiente, que empieza a las 4:30 y será Novas Miradas cara ao Benestar Social. Bueno, darle las gracias a Alberto por venir y por compartir con nosotros este tiempo y estas jornadas. Y nada, simplemente despedirnos y muchas gracias.